Esta Scarlett 1-7 de Good Smile se ve espectacular, pero aquí la pregunta no es si está bonita. La pregunta es si realmente se siente premium cuando lo tienes en mano y si de verdad justifica lo que cuesta frente a otras Scarlett y otras 1-7 de vitrina. Bienvenidos a Ultimate Level Gaming, yo soy Ulises y hoy vamos a revisar esta figura como se debe. Presencia, acabados, comparación y veredicto al final. Scarlett no es un personaje fácil de adaptar bien en figura. Sí, es popular, pero eso no basta. Tiene una identidad visual muy marcada, elegancia, calma, confianza y ese toque peligroso que define mucho su presencia. Entonces, si una figura de Scarlett falla, normalmente no falla en el tamaño, falla en capturar quién es Scarlett. En ficha, esta versión viene fuerte, escala 1-7, alrededor de 27.4 centímetros de alto con base, sombrero removible y dos partes traseras de cabello intercambiables. Y esto sí importa, porque no es un extra de adorno, una pieza está pensada para usar el sombrero correctamente y la otra para exhibirla sin él. En teoría, eso ya te promete una figura más pensada para display serio y no solo para verse bien en promo. Vamos con la caja. Y aquí siempre intento ser justo. La caja no define sola si una figura vale la pena, pero sí cambia mucho la primera lectura del producto. En una pieza de este rango, lo mínimo que esperas es limpieza, orden y cierta sensación de cuidado. Que no se sienta genérica, que no parezca que todo el presupuesto se fue solo a la figura. Aquí, por suerte, la presentación sí acompaña bien la experiencia. Pasando al unboxing, lo primero que reviso no es solo el tamaño, me fijo en protección, acomodo de piezas, ajuste y qué tan segura se siente la experiencia de armado. Y aquí, la impresión inicial fue buena, aunque con una advertencia clara. Se siente como una figura muy bien resuelta, pero también como una pieza que pide cuidado real al manipularla. No por mala, sino porque varias partes ajustan firme y hay zonas finas que no conviene tocar con prisa. Primera impresión honesta, sí impacta, y eso en una Scarlett Premium importa muchísimo. La silueta funciona bien desde lo lejos. El sombrero, la caída del cabello, la postura y el balance general hacen que no se vea rígida ni torpe. Luego, ya más de cerca, el rostro carga una parte enorme del resultado. Y aquí sí transmite intención. Además, en mano no encontré errores fuertes de pintura ni nada que rompiera la experiencia. La sensación general es de buenos materiales, modelado sólido y una ejecución bastante limpia. Lo mejor de esta Scarlett, para mí, está en estas tres cosas. Primero, presencia general. No depende de un solo detalle para funcionar. No es solo el rostro. No es solo el tamaño y no es solo el sombrero. La pieza se sostiene muy bien como conjunto y eso hace que desde lejos ya tenga peso en vitrina. Segundo, sí captura identidad de personaje. Scarlett tiene una mezcla muy específica entre elegancia, serenidad y peligro. Y aquí esa lectura sí se siente. Tercero, las opciones de display sí aportan. Con sombrero, la figura se siente más reservada y misteriosa. Sin sombrero, el rostro gana protagonismo y se vuelve más directa visualmente. Eso me gusta porque no se siente como un extra artificial, se siente como una decisión real de exhibición. Y cuando una figura funciona bien de cerca, y también a distancia, normalmente ahí sí hay valor
de colección real. Y aquí viene la parte más importante del video. Compararla. Primero, con otras 1-7 que ya tengo en colección. Porque una figura así no vive sola. Tiene que convivir con otras piezas fuertes en la misma vitrina. Y aquí vale mucho verla junto a figuras como Rappy Summer, Anis Summer, Rupi, o Alice Sweet Home, para aterrizar altura, presencia, lectura del rostro y peso visual real. Lo importante no es solo cuál me gusta más, lo importante es ver si esta Scarlet sí se siente de gama alta cuando ya la pones al lado de otras figuras de gama alta. Y luego viene la comparación más útil. Scarlet contra otra Scarlet. En este caso, la de Bandai. La de Bandai se ve bien, sí, pero ya viéndolas de cerca, el salto de Good Smile sí se nota. No es solo tema de precio, sí hay diferencias reales en precisión, limpieza y control de detalles, en zonas pequeñas del diseño, estampados, símbolos, partes del traje y lectura general del acabado. La de Good Smile se ve más fina, más cuidada y mejor resuelta. Ahí es donde realmente entiendes qué estás pagando. Ahora, lo mejorable. No encontré un fallo grave de pintura ni un error fuerte que me haga decir que la figura viene mal. Lo que sí encontré fue otra cosa. Es una pieza que exige paciencia en la manipulación. La parte trasera del cabello intercambiable ajusta bastante fuerte. El sombrero también pide calma. Y además, hay que retirar la pieza del cabello para colocarlo bien. Eso no arruina la experiencia, pero sí significa que no es una figura para estar cambiando de configuración todo el tiempo. Y en una pieza premium, eso también cuenta. Porque no solo se evalúa cómo se ve quieta, también se evalúa qué tan refinada se siente la experiencia completa. Bot-chan, とても珍しい酒を手に入れたんだ。次の機会に一杯やろうじゃないか。ほう、坊ちゃんにこんな一面もあったのかい？Veredicto final. Sí, esta Scarlet sí entra con argumentos reales al rango premium. No solo por la marca ni por el personaje. Sí tiene presencia. Sí transmite identidad. Y sí ofrece una lectura más fina en pintura, modelado y display que opciones más accesibles. Ahora, eso no significa que sea para cualquiera. Si solo buscas una representación bonita de Scarlet, hay opciones más baratas que pueden cumplir bien esta tarea. Pero si Scarlet está entre tus favoritas y querías una pieza con más peso visual, más intención de exhibición y un salto real dentro
de la colección, entonces esta sí vale la pena tomarla en serio. Mi conclusión sería esta. No es una figura perfecta, pero sí es una figura que se siente premium cuando ya la tienes montada enfrente. Y ahora sí, vamos a ponerla en la vitrina. Esta es una nueva vitrina que conseguí para el canal. Actualmente no tengo otras figuras colocadas aquí, la mayoría están en el setup, pero ya desde aquí podemos ir viendo el valor real de Scarlet. A pesar de ser la primera en esta vitrina, está claro su valor visual y su lugar dentro de ella. Ahora dime tú, ¿esta Scarlet sí te parece una pieza premium de verdad? ¿O preferirías una opción más accesible? Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y sigue en Ultimate Level Gaming. En el próximo video vamos a tocar un tema muy bueno para coleccionistas, bootleg versus premium, usando figuras reales para hablar de qué diferencias sí importan.